Libro de Jacer, capítulo 19. Destrucción de Sodoma y Gomorra, y las ciudades de Sodoma tenían 4 jueces para 4 ciudades, y estos eran sus nombres: Serac en la ciudad de Sodoma, Sarcad en Gomorra, Sabnac en Adma, Manón en Zboim. Eliezer, el sirviente de Abraham, aplicó a ellos diferentes nombres, y él convirtió a Serac a Sacra, Sarcad a Sacrura, Sabnac a Quesobim, y Manón a Matzodim. Y por deseo de sus 4 jueces la gente de Sodoma y Gomorra tenían camas puestas en las calles de las ciudades, y si un hombre venía a esos lugares ellos lo agarraban y lo traían a una de sus camas, y a la fuerza lo hacían acostarse en ellas. Y mientras se acostaba, 3 hombres se paraban a su cabeza y 3 a sus pies. Y lo medían por el largo de la cama, y si el hombre era menos que la cama, esos 6 hombres lo estiraban de cada extremo, y cuando él gritaba a ellos, ellos no respondían. Y si él era más largo que la cama, ellos aproximaban los 2 lados de la cama en cada extremo hasta que el hombre llegaba hasta las puertas de la muerte. Y si él continuaba gritándoles a ellos, ellos le respondían, diciendo: así se hará a un hombre que venga a nuestra tierra. Y cuando los hombres oyeron de esas cosas que la gente de las ciudades de Sodoma hacían, ellos se abstenían de ir allá. Y cuando un hombre pobre venía a su tierra, ellos le daban plata y oro, y hacían una proclamación en toda la ciudad de no darle un bocado de pan para comer. Y si el extraño permanecía allí por algunos días, y moría de hambre sin haber podido obtener un bocado de pan, entonces a su muerte la gente de la ciudad venían y tomaban su plata y su oro cual le habían dado. Y aquellos que podían reconocer la plata y el oro que le habían dado a él, lo tomaban de regreso, y a su muerte ellos también lo despojaban de sus vestiduras. Y ellos solían pelear por ellas, y aquel que prevalecía sobre su vecino las tomaba. Y después ellos lo cargaban y lo enterraban bajo algunos matorrales en el desierto, así hacían todos los días a cualquiera que venía a ellos y moría en su tierra. Y en el curso del tiempo Sara envió a Eliezer a Sodoma para ver a Lot e inquirir por su bienestar. Y Eliezer fue a Sodoma, y él vio a un hombre de Sodoma peleando con un extraño, y el hombre de Sodoma despojó al pobre hombre de sus vestiduras y se fue. Y este pobre hombre clamó a Eliezer y suplicó su favor por causa de lo que el hombre de Sodoma le había hecho a él. Y Eliezer le dijo: ¿por qué ustedes actúan así con un hombre pobre que vino a su tierra? Y el hombre de Sodoma respondió a Eliezer, diciendo: ¿es este hombre tu hermano o la gente de Sodoma te ha hecho juez este día, que tú hablas acerca de este hombre? Y Eliezer luchó con el hombre de Sodoma por causa del hombre pobre, y cuando Eliezer se acercó para recuperar las vestiduras del hombre pobre del hombre de Sodoma, él se apresuró con una piedra y golpeó a Eliezer en la frente. Y la sangre fluía copiosamente de la frente de Eliezer, y cuando el hombre vio la sangre, él agarró a Eliezer, diciendo: dame mi jornal por haberte librado de esta mala sangre que estaba en tu frente, porque tal es la costumbre y la ley de la tierra. Tú me has herido y requieres que yo te pague un jornal, y Eliezer no quiso escuchar las palabras del hombre de Sodoma. Y el hombre agarró a Eliezer y lo trajo a Sacra el juez de Sodoma para juicio. Y el hombre habló con el juez, diciendo: yo te suplico, mi señor, así ha hecho este hombre, pues yo lo golpeé con una piedra y la sangre fluyó de su frente, y él no está dispuesto a darme mi jornal. Y el juez dijo a Eliezer: este hombre habla la verdad a ti, dale su jornal, porque es la costumbre en nuestra tierra. Y Eliezer oyó las palabras del juez, y él alzó una piedra y golpeó al juez. Y la piedra golpeó en su frente, y la sangre fluyó copiosamente de la frente del juez, y Eliezer dijo: si esta entonces es la costumbre en tu tierra, dale a este hombre lo que yo le debía haber dado, porque esta ha sido tu decisión, tú la decretaste. Y Eliezer dejó al hombre de Sodoma con el juez y se fue. Y cuando los reyes de Elam hicieron la guerra contra los reyes de Sodoma, los reyes de Elam capturaron toda la propiedad de Sodoma, y ellos se llevaron a Lot cautivo, y cuando le fue dicho a Abraham, él hizo la guerra con los reyes de Elam, y él recuperó de sus manos toda la propiedad de Lot, como también la propiedad de Sodoma. En aquellos tiempos la esposa de Lot le dio a luz una hija. Y él llamó su nombre Paltit, diciendo: porque el Todopoderoso lo había liberado y a toda su casa de los reyes de Elam, y Paltit la hija de Lot creció, y uno de los hombres de Sodoma la tomó por esposa.
Y un hombre pobre vino a la ciudad para buscar sostén, y él permaneció en la ciudad por algunos días, y toda la gente de Sodoma lanzaron una proclamación de su costumbre de no dar a este hombre un bocado de pan para comer, y él cayó como muerto en la tierra, y así hicieron. Y Paltit la hija de Lot vio a este hombre tirado en las calles famélico con hambre, y nadie le daba nada para mantenerlo vivo, y él estaba casi a punto de muerte. Y su alma fue llena de piedad por causa de este hombre. Y ella lo alimentó secretamente por muchos días, y el alma de este hombre fue revivida. Porque ella fue a buscar agua y ella puso el pan en la vasija del agua, y cuando ella vino al lugar donde estaba el hombre pobre, ella sacó el pan de la vasija y lo dio a él para comer, así hizo por muchos días. Y toda la gente de Sodoma y Gomorra estaban pensativos acerca de este hombre, de cómo podía soportar la inanición por tantos días. Y ellos se dijeron uno al otro, esto solo puede ser que él come y bebe. Porque ningún hombre puede soportar la inanición por tantos días o vivir como lo ha hecho este hombre, sin siquiera su semblante cambiar, y 3 hombres se escondieron en el lugar donde el hombre estaba estacionado, para saber quién era el que le traía pan para comer. Y Paltit la hija de Lot salió ese día a buscar agua, y ella puso pan en la vasija de agua, y fue a sacar agua por el lugar del hombre pobre, y ella tomó el pan de la vasija y lo dio al hombre pobre y él lo comió. Y los 3 hombres vieron lo que Paltit hizo al hombre pobre, y ellos dijeron a ella, ¿eres tú entonces quien lo ha sostenido y, por lo tanto, él no se ha muerto de hambre, ni ha cambiado su apariencia ni muerto como el resto? Y los 3 hombres salieron del lugar donde estaban escondidos, y ellos agarraron a Paltit y el pan que estaba en las manos del hombre pobre. Y ellos agarraron a Paltit y le llevaron delante de sus jueces, y dijeron a ellos, así hizo ella, y es ella quien ha suplido al hombre con pan, por lo tanto, él no murió en todo este tiempo, ahora decláranos el castigo debido a esta mujer por haber transgredido nuestra ley. Y la gente de Sodoma y Gomorra agitaron un fuego en la calle de la ciudad, y ellos cogieron a la mujer y la echaron en el fuego y ella fue quemada hasta las cenizas. Y en la ciudad de Adma había una mujer a la cual le hicieron lo mismo. Porque un viajante vino a la ciudad de Adma para quedarse toda la noche, con la intención de ir a casa en la mañana, y él se sentó frente a la puerta de la casa del padre de la joven, para permanecer allí, según el sol se puso cuando llegó a ese lugar, y la joven lo vio sentado por la puerta de la casa. Y él le pidió un trago de agua, y ella dijo a él, ¿quién eres tú? Y él dijo a ella, yo estaba este día yendo por el camino, y llegué aquí cuando el sol se puso, así que me quedaré aquí toda la noche, y en la mañana yo me levantaré temprano y continuaré mi viaje. Y la joven fue dentro de la casa y buscó pan y agua para que el hombre comiera y bebiera. Y este asunto se hizo conocido para la gente de Adma, y ellos se reunieron y trajeron a la joven delante de los jueces para que ellos la juzgaran por este acto. Y los jueces dijeron, el juicio de muerte tiene que ser pasado sobre esta mujer, porque ella transgredió nuestra ley, y esta es por lo tanto la decisión referente a ella. Y la gente de esas ciudades se reunieron y trajeron a la joven, y la ungieron con miel de cabeza a pies, como el juez había decretado, y la pusieron delante de un enjambre de abejas que estaba en sus panales, y las abejas volaron sobre ella y la picaron de tal manera que su cuerpo estaba todo hinchado. Y la joven gritaba por causa de las abejas, pero nadie tomó nota ni la compadeció, y sus gritos ascendieron al cielo. Y Yahweh fue provocado por esto y todas las obras de las ciudades de Sodoma, porque ellos tenían abundancia de comida, y tenían tranquilidad entre ellos, y aún no querían sostener al pobre y necesitado, y en aquellos días sus obras malvadas y pecados se hicieron grandes delante de Yahweh. Y Yahweh envió por 2 de los ángeles que habían venido a la casa de Abraham, para destruir Sodoma y sus ciudades. Y los ángeles se levantaron de la puerta a la tienda de Abraham, y ellos habían comido y bebido, y ellos llegaron a Sodoma en el anochecer, y Lot estaba entonces sentado a las puertas de Sodoma. Y cuando él los vio, él se levantó para recibirlos, y él se inclinó a tierra. Y él los presionó grandemente y los trajo dentro de su casa, y él les dio víveres cuales ellos comieron, y ellos se quedaron toda la noche en su casa. Y los ángeles dijeron a Lot, levántate, vete de este lugar, tú y todo lo que pertenece a ti, a no ser que seas consumido en la iniquidad de esta ciudad, porque Yahweh destruirá este lugar. Y los ángeles agarraron la mano de Lot y la mano de su esposa, y las manos de sus hijas, y todo lo perteneciente a él. Y los sacaron y los pusieron fuera de las ciudades.
Y ellos dijeron a Lot, escapa por tu vida, y él huyó y todo lo que pertenecía a él. Entonces Yahweh llovió sobre Sodoma y Gomorra, sobre todas esas ciudades, azufre y fuego vino de Yahweh desde el cielo. Y él derribó esas ciudades, toda la planicie y todos los habitantes de las ciudades, y todo aquello que crecía sobre la tierra, y Ado la esposa de Lot miró hacia atrás para ver la destrucción de las ciudades, porque su compasión fue movida por causa de sus otras hijas que permanecieron en Sodoma, porque ellas no fueron con ella. Y cuando ella miró hacia atrás, ella se convirtió en un pilar de sal, y está aún en ese lugar hasta este día. Y los bueyes que están en ese lugar todos los días lamen la sal desde las extremidades hasta los pies, y en la mañana brota de nuevo fresca, y de nuevo ellos la lamen hasta este día. Y Lot y 2 de sus hijas que permanecieron con él huyeron y escaparon a la cueva de Adulam, y permanecieron allí por algún tiempo. Y Abraham se levantó temprano para ver lo que había sido hecho a las ciudades de Sodoma, y él miró y contempló el humo de las ciudades subiendo como el humo de un horno. Y Lot y sus 2 hijas permanecieron en la cueva, y ellas hicieron que su padre bebiera vino, y ellas se acostaron con él, porque ellas dijeron que no había hombre en la tierra para levantar semilla de ellos. Porque ellas pensaron que toda la tierra había sido destruida. Y ellas 2 se acostaron con su padre, y fueron preñadas y dieron a luz hijos, y la primogénita llamó el nombre de su hijo Moab, diciendo, de mi padre yo lo concebí, él es el padre de los moabitas hasta este día. Y la más joven también llamó a su hijo Benami, él es el padre de los hijos de Amón hasta este día. Y después Lot y sus 2 hijas se fueron de allí, y vivió en el otro lado del Jordán con sus 2 hijas y sus hijos, y los hijos de Lot crecieron, y ellos fueron y tomaron esposas para ellos de la tierra de Canaán. Y ellos tuvieron hijos y fueron fructíferos y se multiplicaron. Capítulo 20. Abraham habita en la tierra de los filisteos. Y en ese tiempo Abraham viajó desde las planicies de Mamre, y él fue a la tierra de los filisteos, y vivió en Gidar, esto era en el año 25 de Abraham en que vivió en la tierra de Canaán, y el año 100 de la vida de Abraham, que él vino a Gidar en la tierra de los filisteos. Y cuando entraron en la tierra él dijo a su esposa Sara, di que tú eres mi hermana, a cualquiera que te preguntara, para poder escapar del mal de los habitantes de la tierra. Y mientras Abraham estaba viviendo en la tierra de los filisteos, los sirvientes de Abimelec, rey de los filisteos, vieron que Sara era extremadamente bonita, y ellos preguntaron a Abraham referente a ella, y él dijo, ella es mi hermana. Todos los sirvientes de Abimelec fueron a él, diciendo, un hombre de la tierra de Canaán ha venido para hacer su hogar en la tierra, y él tiene una hermana que es extremadamente hermosa. Y Abimelec oyó las palabras de sus sirvientes quienes alabaron a Sara al rey, y Abimelec envió sus oficiales y ellos trajeron a Sara a él. Y Sara vino a la casa de Abimelec, y el rey vio que Sara era bonita, y ella lo complació extremadamente. Y él se acercó a ella, y dijo a ella, ¿qué es ese hombre para ti, con el cual viniste a nuestra tierra? Y Sara respondió y dijo, él es mi hermano. Y nosotros vinimos de la tierra de Canaán para hacer nuestro hogar donde quiera que encontráramos lugar. Y Abimelec dijo a Sara, he aquí mi tierra está delante de ti, sitúa a tu hermano en cualquier parte de esta tierra que te plazca, y será nuestro deber exaltarlo y elevarlo por encima de toda la gente de la tierra, puesto que él es tu hermano. Y Abimelec envió por Abraham y él vino a Abimelec. Y Abimelec dijo a Abraham, he aquí, yo he dado órdenes que tú seas honrado como desees por causa de tu hermana Sara. Y Abraham salió del rey, y el regalo del rey le siguió. Como al tiempo del anochecer, antes que los hombres se acuestan a descansar, el rey estaba sentado sobre su trono, y un sueño profundo cayó sobre él, y él se reclinó sobre el trono y durmió hasta la mañana. Y aconteció que un ángel de Yahweh vino a él con su espada desenfundada en su mano, y el ángel se paró sobre Abimelec, y quería matarlo con la espada, y el rey estaba aterrorizado en su sueño, y dijo al ángel, ¿en qué he pecado contra ti que has venido a matarme con tu espada? Y el ángel respondió y dijo a Abimelec, he aquí, tú mueres por causa de la mujer que ayer en la noche trajiste para tu casa, porque ella es una mujer casada, la esposa de Abraham que vino a tu casa. Ahora, por lo tanto, regresa a ese hombre su esposa, porque ella es su esposa, y si no la regresas, sabes que tú ciertamente morirás, tú y todo lo perteneciente a ti.
Y en esa noche hubo gran lamento en la tierra de los filisteos, y los habitantes de la tierra vieron la figura de un hombre parado con su espada desenfundada en su mano, y él golpeó a los habitantes de la tierra con la espada. Sí, él continuó derribándolos. Y el ángel de Yahweh golpeó toda la tierra de los filisteos esa noche, y hubo gran confusión esa noche y a la mañana siguiente. Y toda matriz fue cerrada, y todos sus partos, y la mano de Yahweh estaba sobre ellas a causa de Sara, la esposa de Abraham, a quien Abimelec había tomado. Y en la mañana Abimelec se levantó con terror y confusión y con gran pavor, y él envió e hizo que sus sirvientes fueran llamados, y él relató su sueño a ellos, y la gente estaba grandemente atemorizada. Y un hombre que estaba entre los sirvientes del rey, respondió al rey, diciendo: «Oh rey soberano, restaura esta mujer a su esposo, porque él es su esposo», y de la misma forma sucedió al rey de Egipto cuando él fue a Egipto. Y él dijo referente a su esposa: «Ella es mi hermana, porque es su forma de hacer en una tierra cuando él viene a hacer su hogar en una tierra donde él es extranjero». Y Faraón tomó esta mujer por esposa y Yahweh trajo plagas gravosas sobre él hasta que él regresó la mujer a su esposo. Ahora, por lo tanto, rey soberano, conoce lo que sucedió ayer por la noche en toda la tierra, y hubo gran consternación y gran dolor y lamentación, y nosotros sabemos que fue por causa de esta mujer que tú tomaste. Ahora, por lo tanto, restaura esta mujer a su esposo, para que no caiga sobre nosotros como a Faraón rey de Egipto y sus súbditos, y para que no muramos». Y Abimelec se apresuró e hizo llamar a Sara, y ella vino delante de él, y él hizo llamar a Abraham, y vino delante de él. Y Abimelec dijo a ellos: «¿Qué es esta obra que ustedes han estado haciendo diciendo que son hermano y hermana? ¿Y yo tomé esta mujer por esposa?» Y Abraham dijo: «Porque yo pensé que sufriría la muerte por causa de mi esposa». Y Abimelec tomó rebaños y manadas, y sirvientes y sirvientas, y 1000 piezas de plata, y los dio a Abraham, y regresó Sara a él. Y Abimelec dijo a Abraham: «He aquí, toda la tierra está delante de ti, vive en ella donde quiera que escojas». Y Abraham y Sara su esposa salieron de la presencia del rey con honor y respeto, y ellos vivieron en la tierra, aún en Girar. Y todos los habitantes de la tierra de los filisteos y los sirvientes del rey aún estaban con dolor por la plaga que el ángel había infligido sobre ellos toda la noche a causa de Sara. Y Abimelec envió por Abraham, diciendo: «Ora ahora por tus sirvientes a Yahweh tu Dios que él quite esta mortalidad de entre nosotros». Y Abraham oró por Abimelec y sus súbditos, y Yahweh oyó la oración de Abraham, y él sanó a Abimelec y todos sus súbditos. Capítulo 21. Nacimiento de Isaac. Y al término del tiempo de 1 año y 4 meses que Abraham vivió en la tierra de los filisteos en Girar, el Todopoderoso visitó a Sara, y Yahweh se recordó de ella, y ella fue preñada y dio a luz un hijo para Abraham. Y Abraham llamó el nombre del hijo que fue nacido a él, cual Sara había dado a luz para él, Isaac. Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 días de nacido, como el Todopoderoso había ordenado a Abraham hacer a su semilla después de él, y Abraham tenía 100 años, y Sara 90 cuando Isaac les nació a ellos. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo gran fiesta el día que Isaac fue destetado. Y Sem y Geber y toda la gente de la tierra, y Abimelec rey de los filisteos, y sus sirvientes, Pijol el capitán de su ejército, vinieron a comer y beber y regocijarse en la fiesta que Abraham hizo en el día que su hijo Isaac fue destetado. También Taré el padre de Abraham, y Nacor su hermano, vinieron de Harán, y todos los pertenecientes a ellos, porque ellos grandemente se regocijaron al oír que un hijo fue nacido a Sara. Y ellos vinieron a Abraham, y ellos comieron y bebieron en la fiesta que Abraham preparó en el día que Isaac fue destetado. Y Taré y Nacor se regocijaron con Abraham, y ellos permanecieron con él muchos días en la tierra de los filisteos. En ese tiempo Serug el hijo de Reu murió, en el 1er año del nacimiento de Isaac el hijo de Abraham. Y todos los días de Serug fueron 239 años, y después murió. E Ismael el hijo de Abraham estaba crecido en esos días, él tenía 14 años de edad cuando Sara dio a luz a Isaac para Abraham. Y el Todopoderoso estaba con Ismael el hijo de Abraham, y él creció, y él aprendió el uso del arco y se hizo arquero. Y cuando Isaac tenía 5 años de edad él estaba sentado con Ismael a la puerta de la tienda.
E Ismael vino a Isaac y se sentó frente a él, y sacó el arco y puso la flecha en él, y tuvo intenciones de matar a Isaac. Y Sara vio el acto que Ismael quiso hacer a su hijo Isaac, y la entristeció en extremo por causa de su hijo, y ella envió por Abraham, y ella dijo a él: echa a esta esclava y a su hijo, porque su hijo no será heredero con mi hijo, porque así él buscó hacerle a él este día. Y Abraham escuchó a la voz de Sara, y él se levantó temprano en la mañana, y tomó 12 panes y una botella de agua cuales dio a Agar, y la envió fuera con su hijo, y Agar fue con su hijo al desierto. Y ellos vivieron en el desierto de Parán con los habitantes del desierto, e Ismael fue un arquero, y él vivió en el desierto por mucho tiempo. Y él y su madre después fueron a la tierra de Egipto, y vivieron allí, y Agar tomó una esposa de Egipto para su hijo, y su nombre era Eriba. Y la esposa de Ismael fue preñada y dio a luz 4 hijos y 2 hijas, e Ismael y su madre, y su esposa e hijos después fueron y regresaron al desierto. Y ellos se hicieron tiendas en el desierto, en las cuales vivieron, y ellos continuaron viajando y después descansando mensual y anualmente. El Todopoderoso dio a Ismael rebaños y manadas y tiendas a causa de Abraham su padre, y el hombre aumentó en ganado. E Ismael vivía en desiertos y en tiendas, viajando y descansando por mucho tiempo, y él no vio el rostro de su padre. Y algún tiempo después Abraham dijo a Sara su esposa: yo iré a ver a mi hijo Ismael, porque tengo deseo de verlo, no lo he visto en mucho tiempo. Y Abraham montó sobre uno de sus camellos hacia el desierto para buscar a su hijo Ismael, porque él oyó que él estaba viviendo en una tienda en el desierto con todo lo que le pertenecía a él. Y Abraham fue al desierto. Y él llegó a la tienda de Ismael alrededor del mediodía, y preguntó por Ismael, y encontró a la esposa de Ismael sentada en la tienda con sus hijos, e Ismael su esposo y su madre no estaban con ellos. Y Abraham preguntó a la esposa de Ismael: ¿dónde ha ido Ismael? Y ella dijo: él ha ido al campo a cazar. Y Abraham, aún montado sobre el camello, él no se bajaba al suelo porque él había jurado a su esposa Sara que no se bajaría del camello. Y Abraham dijo a la esposa de Ismael: hija mía, dame un poco de agua para que pueda beber, porque estoy fatigado del viaje. Y la esposa de Ismael respondió y dijo a Abraham: nosotros no tenemos ni agua ni pan. Y ella continuó sentada en la tienda e ignoró a Abraham, y tampoco preguntó quién era él. Pero ella estaba golpeando a los niños en la tienda, y ella los estaba maldiciendo, y ella también maldijo a su esposo Ismael y lo reprochó, y Abraham oyó las palabras de la esposa de Ismael hacia sus hijos, y él estaba muy furioso y disgustado. Y Abraham llamó a la mujer para que viniera a él de la tienda, y la mujer vino y se paró frente a Abraham, porque Abraham aún estaba montado en el camello. Y Abraham dijo a la esposa de Ismael: cuando tu esposo Ismael regrese a casa, di estas palabras a él: un hombre muy viejo de la tierra de los filisteos vino a buscarte. Y tal era su apariencia y figura, yo no le pregunté quién él era, y viendo que tú no estabas aquí, él habló conmigo y dijo: cuando Ismael tu esposo regrese, dile así que este hombre dijo: cuando vengas a casa, desecha este clavo de la tienda que tú has puesto aquí, y pon otro clavo en lugar de ese. Y Abraham terminó sus instrucciones a la mujer, y se volvió y se fue en el camello a casa. Y después de eso Ismael regresó de la casa, él y su madre, y regresaron a la tienda, y su esposa habló estas palabras a él: un hombre muy viejo de la tierra de los filisteos vino a buscarte, y así era su apariencia y figura, yo no le pregunté quién él era, y viendo que tú no estabas en casa. Me dijo: cuando tu esposo regrese a casa, dile, así dice el hombre viejo, desecha el clavo de la tienda que tú has puesto aquí y pon otro en lugar de ese. E Ismael oyó las palabras de su esposa, y supo que era su padre, y su esposa no lo honró. E Ismael entendió las palabras de su padre que él había hablado a su esposa, e Ismael escuchó a las palabras de su padre, y echó a esa mujer y ella se fue. Y después de eso Ismael fue a la tierra de Canaán, y tomó otra esposa y la trajo a su tienda donde él entonces vivía. Y al término de 3 años Abraham dijo: yo iré de nuevo a ver a mi hijo Ismael, porque no lo he visto en mucho tiempo. Y él montó sobre su camello y fue al desierto, y llegó a la tienda de Ismael alrededor del mediodía. Y preguntó por Ismael, y su esposa salió de la tienda y ella dijo: él no está aquí, mi señor, porque él ha ido a cazar en los campos, y a dar de comer a los camellos. Y la mujer dijo a Abraham: entra mi señor en la tienda, y come un bocado de pan,
porque tu alma debe estar cansada a causa del viaje. Y Abraham dijo a ella, no pararé porque estoy apresurado para continuar mi viaje, pero dame un poco de agua para beber, porque estoy sediento. Y la mujer se apresuró y fue dentro de la tienda y trajo agua y pan para Abraham. Cuales ella puso delante de él y lo urgió a comer, y él comió y bebió y su corazón fue confortado, y él bendijo a su hijo Ismael. Y él terminó su comida y bendijo a Yahweh, y él dijo a la esposa de Ismael, cuando Ismael regrese a casa dile estas palabras, un hombre muy viejo de la tierra de los filisteos vino aquí y preguntó por ti, y tú no estabas en casa, y yo le traje pan y agua y él comió y bebió y su corazón fue confortado. Y él habló estas palabras a mí, cuando Ismael tu esposo regrese a casa, el clavo de la tienda que tú tienes es muy bueno, no lo deseches de la tienda. Y Abraham terminó de ordenar a la mujer, y se fue a casa a la tierra de los filisteos. Y cuando Ismael vino a su tienda su esposa salió a recibirlo con regocijo y un corazón alegre. Y ella dijo a él, un hombre viejo vino de la tierra de los filisteos, y así era su apariencia, y él preguntó por ti y tú no estabas aquí, así que yo saqué pan y agua, y él comió y bebió y su corazón fue confortado. Y él habló estas palabras a mí, cuando Ismael tu esposo regrese a casa dile a él, el clavo de la tienda que tú tienes es muy bueno, así que no lo deseches de la tienda. E Ismael supo que fue su padre, y que su esposa lo había honrado, y Yahweh bendijo a Ismael. Capítulo 22. Satanás tienta a Dios respecto a Abraham. E Ismael se levantó y tomó a su esposa y sus hijos y su ganado y todo lo que le pertenecía, y viajó de allí y fue a su padre en la tierra de los filisteos. Y Abraham relató a Ismael su hijo la transacción con la primera esposa que Ismael tomó, de acuerdo a lo que ella hizo. E Ismael y sus hijos vivieron con Abraham muchos días en esa tierra, y Abraham vivió en la tierra de los filisteos por largo tiempo. Y los días aumentaron y llegaron a 26 años, y después de eso Abraham con sus sirvientes y todo lo perteneciente a él se fueron de la tierra de los filisteos y fue removido a una gran distancia, y ellos vinieron cerca de Hebrón. Y ellos permanecieron allí, y los sirvientes de Abraham cavaron pozos de agua, y Abraham y todo lo que le pertenecía a él vivieron junto al agua. Y los sirvientes de Abimelec rey de los filisteos oyeron el reporte que los sirvientes de Abraham habían cavado pozos de agua en las fronteras de la tierra. Y ellos vinieron y pelearon con los sirvientes de Abraham, y ellos les robaron un gran pozo que habían cavado. Y Abimelec rey de los filisteos oyó de este asunto, y él y Pijol capitán de su ejército y 20 de sus hombres vinieron a Abraham, y Abimelec habló con Abraham referente a sus sirvientes, y Abraham reprendió a Abimelec referente al pozo que sus sirvientes le habían robado. Y Abimelec dijo a Abraham, como Yahweh vive quien creó toda la tierra, yo no oí de tal acto que mis sirvientes hicieron a tus sirvientes hasta este día. Y Abraham tomó 7 ovejas y las dio a Abimelec, diciendo, toma estas, te pido por favor, de mi mano para que sea un testimonio para mí que yo cavé este pozo. Y Abimelec tomó las 7 ovejas que Abraham le había dado, porque él también le había dado reses y rebaños en abundancia, y Abimelec juró a Abraham referente al pozo, por lo tanto, él llamó al pozo Beer-seba, porque allí ambos juraron referente a ello. Y ellos hicieron un pacto en Beer-seba, y Abimelec se levantó con Pijol capitán de su ejército y todos sus hombres, y ellos regresaron a la tierra de los filisteos, y Abraham y todo lo perteneciente a él vivieron en Beer-seba por mucho tiempo. Y Abraham plantó una gran arboleda en Beer-seba y le hizo 4 puertas mirando a los 4 ángulos de la tierra, y él plantó un viñedo en ella. Así si un viajante venía a Abraham él entraba por cualquier puerta que estuviera en su camino, y permanecía allí y comía y bebía y se satisfacía y después se iba. Porque la casa de Abraham siempre estaba abierta a los hijos de los hombres que pasaban y volvían a pasar, que venían diariamente a comer y beber en la casa de Abraham. Y cualquier hombre que tuviera hambre y venía a la casa de Abraham, Abraham le daba pan para que pudiera comer y beber y estuviera satisfecho. Y cualquiera que viniera desnudo a la casa de Abraham él lo vestía con vestiduras como él escogiera, y le daba plata y oro y hacía conocido a él a Yahweh quien lo había creado en esta tierra. Esto hizo Abraham toda su vida. Y Abraham y sus hijos y todo lo perteneciente a él vivían en Beer-seba, y él plantó su tienda tan lejos como Hebrón. Y el hermano de Abraham, Naccor y su padre y todo lo perteneciente a ellos vivían en Harán, porque ellos no vinieron con Abraham a la tierra de Canaán. E hijos fueron nacidos a Naccor, cual Milca la hija de Harán.
hermana de Sara, la esposa de Abraham, le dio a luz para él. Y estos son los nombres de aquellos nacidos a él: Uz, Buz, Kemuel, Kest, Aso, Pildas, Jidlaf y Betuel, siendo 8 hijos. Esos son los hijos de Milca que ella dio a luz para Naccor, el hermano de Abraham. Y Naccor tenía una concubina y su nombre era Reuma, y ella también dio a luz para Naccor a Tsebaj, Gajas, Tajas y Maaja, siendo 4 hijos. Y los hijos nacidos a Naccor eran 12 hijos aparte de sus hijas, y ellos también tuvieron hijos nacidos a ellos en Harán. Y los hijos de Buz el primogénito de Naccor fueron Abi, Jereb, Gadin, Melus, y de Joure su hermana. Y los hijos de Buz fueron Berayel, Naamat, Shibe, y Madono. Y los hijos de Kemuel fueron Aram y Rehob. Y los hijos de Kest fueron Anamlech, Mesai, Benón y Jifi, y los hijos de Aso fueron Pildas, Meji y Ofer. Y los hijos de Pildas fueron Arud, Jamum, Mird y Molech. Y los hijos de Jidlaf fueron Musan, Cusan y Mutsi. Y los hijos de Betuel fueron Sehar, Labán y su hermana Rebeca. Esas son las familias de los hijos de Naccor, que fueron nacidos a ellos en Harán, y Aram hijo de Kemuel y Rehob su hermano se fueron de Harán y ellos encontraron un valle en la tierra junto al río Eufrates. Y ellos edificaron una ciudad allí y llamaron el nombre de la ciudad como el nombre de Pite hijo de Aram, y esta es Aram Naharayim hasta este día. Y los hijos de Kest también fueron a donde pudieron encontrar un lugar para plantar su hogar, y ellos fueron y encontraron un valle opuesto a la tierra de Sinar. Y ellos edificaron una ciudad y llamaron el nombre de la ciudad Kest, como el nombre de su padre, esa es la tierra de los Kasdim hasta este día, y los Kasdim vivieron en esa tierra y fueron fructíferos y se multiplicaron en extremo. Y Taré padre de Naccor y Abraham fue y tomó otra esposa en su vejez, y su nombre era Pelila y ella fue preñada y le dio a luz para él un hijo y llamó su nombre Tsoba. Y Taré vivió 25 años después que Tsoba fue nacido a él. Y Taré murió en ese año, esto es, el año 35 del nacimiento de Isaac hijo de Abraham. Y los días de Taré fueron 205 años, y después murió, y fue sepultado en Harán. Y Tsoba el hijo de Taré vivió 30 años, y a él le nació Aram, Ahis y Merik. Y Aram hijo de Tsoba, hijo de Taré tuvo 3 esposas y a él le nacieron 12 hijos y 3 hijas, y Yahweh dio a Aram hijo de Tsoba riquezas y posesiones, y abundancia de ganado, y rebaños y manadas, y el hombre aumentó grandemente. Aram el hijo de Tsoba y su hermano y toda su casa viajaron de Harán, y ellos fueron a plantar su hogar donde pudieran encontrar un lugar, porque su propiedad era muy grande para Harán, porque no podían quedarse en Harán junto con sus hermanos los hijos de Naccor. Y Aram el hijo de Tsoba fue con sus hermanos, y ellos encontraron un valle hacia los campos del este y vivieron allí. Y ellos también edificaron una ciudad allí y le llamaron el nombre de ella Aram, como el nombre de su hermano mayor, esta es Aram Tsoba hasta este día. E Isaac el hijo de Abraham estaba creciendo en esos días y Abraham su padre le enseñó la senda de Yahweh para que conociera a Yahweh, y Yahweh estaba con él. Y cuando Isaac tenía 37 años de edad, Ismael su hermano estaba con él en la tienda. E Ismael se jactó de sí mismo a Isaac, diciendo, yo tenía 13 años de edad cuando Yahweh habló con mi padre de circuncidarnos, y yo hice de acuerdo a la palabra de Yahweh cual él habló a mi padre, y yo di mi alma a Yahweh, y yo no transgredí su palabra cual él ordenó a mi padre. E Isaac respondió a Ismael, ¿por qué te jactas conmigo sobre esto, acerca de un pedacito de carne que quitaste de tu cuerpo, referente a lo que Yahweh te ordenó? Como vive Yahweh, el Todopoderoso de mi padre Abraham, si Yahweh dijera a mi padre, trae a tu hijo Isaac y súbelo como ofrenda delante de mí, yo no me abstendría sino alegremente accedería a ello. Y Yahweh oyó la palabra que Isaac habló a Ismael, y pareció buena a la vista de Yahweh, y él pensó probar a Abraham en este asunto. Y el día vino cuando los hijos del Todopoderoso supusieron delante de Yahweh y Satanás también vino delante de Yahweh. Y Yahweh dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Yahweh, de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar hacia arriba y abajo en ella. Y Yahweh dijo a Satanás, ¿cuál es tu palabra para mí referente a todos los hijos de la tierra? Y Satanás respondió a Yahweh y dijo, yo he visto a todos los hijos de la tierra que te sirven y se acuerdan de ti cuando ellos requieren algo de ti. Y cuando tú les das la cosa que ellos requieren de ti, ellos se sienten descansados, y te abandonan y no se acuerdan más de ti.
Has visto a Abraham el hijo de Taré, quien al principio no tenía hijos y él te servía y edificaba altares a ti donde quiera que iba, y él hacía subir ofrendas sobre ellos, y él proclamaba tu nombre continuamente a todos los hijos de la tierra. Y ahora que su hijo Isaac ha nacido para él te ha abandonado, él ha hecho gran fiesta para todos los habitantes de la tierra, y a Yahweh él ha olvidado. Porque entre todo lo que él ha hecho, él no te ha traído ofrenda, ni ofrenda quemada ni ofrenda de paz, ni buey, ni oveja ni carnero de todo lo que él mató en el día que su hijo fue destetado. Aún desde el tiempo del nacimiento de su hijo hasta ahora, 37 años, él no ha edificado ningún altar delante de ti, ni ha traído ofrenda a ti, porque él vio que tú diste lo que él pidió de ti, y por tanto él te olvidó. Y Yahweh dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Abraham? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre perfecto y recto delante de mí, uno que teme al Todopoderoso y evita el mal, como vivo yo fuera a decirle a él, sube a tu hijo Isaac delante de mí. Él no lo retendría de mí, no más si le dijera que trajera una ofrenda quemada de su rebaño o manadas. Y Satanás respondió a Yahweh y dijo, habla ahora a Abraham como tú has dicho, y verás si él este día no transgrede y echa tus palabras a un lado. Capítulo 23. Encuentro de Abraham e Isaac con Satanás. En ese momento la palabra de Yahweh vino a Abraham, y él dijo a Abraham, y Abraham dijo, aquí estoy. Y él le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, aun a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo sobre una de las montañas que te será mostrada, porque allí verás una nube y la gloria de Yahweh. Y Abraham se dijo a sí mismo, ¿cómo separaré mi hijo Isaac de Sara su madre, para poder traerlo para una ofrenda quemada delante de Yahweh? Y Abraham vino dentro de la tienda, y él se sentó delante de Sara su esposa, y él habló estas palabras a ella, mi hijo Isaac ha crecido y él por algún tiempo no ha estudiado el servicio de su Dios, por lo tanto, mañana yo lo llevaré a Sem, y a Eber su hijo, y allí él aprenderá las sendas de Yahweh, porque ellos le enseñarán cómo conocer a Yahweh, como también conocer que si él ora continuamente delante de Yahweh, él le responderá, por lo tanto, allí él conocerá la senda de servir a Yahweh su Todopoderoso. Y Sara dijo, tú has hablado bien. Ve mi señor y haz a él como tú has dicho, pero no lo remuevas a una gran distancia de mí, ni lo dejes permanecer allí mucho tiempo, porque mi alma está atada a su alma. Y Abraham dijo a Sara, mi hija, vamos a orar a Yahweh nuestro Dios, que él haga bien a nosotros. Y Sara tomó a su hijo Isaac y él se quedó toda esa noche con ella lo besó y abrazó y le dio instrucciones hasta la mañana. Y ella le dijo a él, oh mi hijo, ¿cómo puede mi alma separarse de ti? Y ella aún lo besaba y lo abrazaba, y ella dio a Abraham instrucciones con respecto a él. Y Sara dijo a Abraham, oh mi señor, yo oro que tomes cuidado de tu hijo, y pongas tus ojos sobre él, porque no tengo otro hijo ni hija sino él. Oh, no te olvides de él, si tiene hambre dale pan y si tiene sed dale agua para beber, no lo dejes ir caminando ni lo hagas sentarse en el sol. Ni lo dejes ir solo por el camino, ni lo fuerces de cualquier cosa que desee, sino haz por él lo que él te puede decir a ti. Y Sara lloró amargamente toda la noche a causa de Isaac, y ella le dio instrucciones hasta la mañana. Y en la mañana Sara seleccionó un atuendo muy fino y bello de los atuendos que tenía en la casa, que Abimelech le había dado a ella. Y ella vistió a Isaac su hijo con ello, y puso un turbante sobre su cabeza. Y ella puso una piedra preciosa en el turbante, y ella les dio provisiones para el camino, e Isaac fue con su padre Abraham, y algunos de sus sirvientes los acompañaron para despedirlos en el camino. Y Sara salió con ellos, y ella fue con ellos por el camino para despedirlos, y ellos dijeron a ella, regresa a la tienda. Y cuando Sara oyó las palabras de su hijo Isaac, ella lloró amargamente, y Abraham su esposo lloró con ella, y su hijo lloró con ellos un gran lloro, también los que fueron con ellos lloraron grandemente. Y Sara agarró a su hijo Isaac, y ella lo tomó en sus brazos, y ella lo abrazó y continuó llorando con él, y Sara dijo, ¿quién sabe si después de este día te veré jamás otra vez? Y ellos aún lloraron juntos. Abraham, Sara e Isaac, y todos aquellos que los acompañaron en el camino lloraron con ellos, y Sara después se volvió de su hijo, llorando amargamente, y todos los sirvientes y las sirvientas regresaron con ella a la tienda.
Y Abraham fue con Isaac su hijo para subirlo como ofrenda para Yahweh, como él le había ordenado. Y Abraham llevó a 2 de sus jóvenes con él, Ismael el hijo de Agar y a Eliezer su sirviente, y ellos fueron juntos con ellos, y cuando caminaban por el camino los jóvenes hablaron estas palabras entre ellos. E Ismael dijo a Eliezer: ahora mi padre Abraham va con Isaac para subirlo como ofrenda quemada delante de Yahweh, como él le ordenó. Ahora cuando él regrese él me dará todo lo que posee, para heredar después de él, porque yo soy su primogénito. Y Eliezer respondió a Ismael y dijo: ciertamente Abraham te echó con tu madre, y juró que tú no heredarás nada de todo lo que él posee, y a quien dará todo lo que él posee, con todos sus tesoros, sino a su sirviente, quien ha sido fiel a su casa, quien le ha servido día y noche, y ha hecho todo lo que él ha deseado de mí. A mí él legará todas sus posesiones a su muerte. Y mientras Abraham estaba procediendo con su hijo Isaac por el camino, Satanás vino y se apareció a Abraham en la figura de un hombre muy viejo, humilde y de espíritu contrito, y él se acercó a Abraham y dijo a él: ¿eres tú tonto o embrutecido que vas a hacer esta cosa este día a tu único hijo? Pues el Todopoderoso te dio un hijo en tus días postreros, en tu vejez, y tú irás a sacrificarlo este día porque él no cometió ninguna violencia, y causarás el alma de tu único hijo que perezca de la tierra. ¿No sabes tú ni entiendes que esto no puede venir de Yahweh? Porque Yahweh no puede hacer a un hombre tal mal sobre la tierra y decir: ve y sacrifica a tu hijo. Y Abraham oyó esto y sabía que era la palabra de Satanás quien intentó sacarlo de la senda de Yahweh. Pero Abraham no quiso escuchar a la voz de Satanás, y Abraham lo reprendió y así él se fue. Y Satanás regresó y vino a Isaac, y él apareció a Isaac en la figura de un hombre joven de buena apariencia y bien favorecido. Y él se acercó a Isaac y dijo a él: ¿no sabes tú ni entiendes que tu viejo y tonto padre te trae a sacrificio este día por nada? Ahora, por lo tanto, hijo mío, no escuches ni lo atiendas a él, porque él es un viejo tonto, y no dejes que tu alma preciosa y bella figura sean perdidas de la tierra. E Isaac oyó esto y dijo a Abraham: ¿has oído, mi padre, eso que este hombre ha hablado? Aún así él ha hablado. Y Abraham respondió a su hijo Isaac y dijo a él: ten cuidado de él y no escuches a sus palabras, ni lo atiendas, porque él es Satanás tratando de volvernos a un lado este día de las órdenes del Todopoderoso. Y Abraham aún reprendió a Satanás, y Satanás se fue de ellos, y viendo que no podía prevalecer sobre ellos se escondió de ellos y fue y pasó delante de ellos en el camino. Y él se transformó en un gran arroyo de agua en el camino, y Abraham e Isaac y sus 2 jóvenes llegaron a ese lugar, y vieron el gran y poderoso arroyo como las aguas poderosas. Y ellos entraron en el arroyo y lo pasaron, y las aguas al principio llegaban a sus piernas. Y ellos fueron más hondo en el arroyo, y las aguas llegaban hasta sus cuellos, y todos ellos estaban aterrorizados a causa del agua, y mientras iban por el arroyo Abraham reconoció ese lugar. Y él sabía que no había agua en ese lugar antes. Y Abraham dijo a su hijo Isaac: yo conozco este lugar y no había arroyo ni agua, ahora, por lo tanto, es este Satanás quien hace todas estas cosas a nosotros, para volvernos a un lado este día de las órdenes del Todopoderoso. Y Abraham lo reprendió y dijo a él: Yahweh te reprenda, oh, Satanás, vete de nosotros porque nosotros vamos por las órdenes del Todopoderoso. Y Satanás estaba aterrorizado de las palabras de Abraham, y él se fue lejos de ellos. Y el lugar de nuevo se hizo tierra seca como antes. Y Abraham fue con Isaac hacia el lugar que el Todopoderoso le había dicho. Y en el tercer día levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia del cual el Todopoderoso le había dicho. Y un pilar de fuego apareció delante de él que alcanzaba desde la tierra hasta el cielo, y una nube de gloria sobre la montaña, y la gloria de Yahweh fue vista en la nube. Y Abraham dijo a Isaac: hijo mío, ¿ves tú en esa montaña, cuál percibimos a la distancia, eso que yo veo sobre ella? E Isaac respondió a su padre y dijo a su padre: yo veo, y quien lo iba a decir, un pilar de fuego y una nube, y la gloria de Yahweh es vista sobre la nube. Y Abraham supo que su hijo Isaac fue aceptado delante de Yahweh para una ofrenda quemada. Y Abraham dijo a Eliezer y a Ismael su hijo: ¿ven ustedes también lo que nosotros vemos sobre la montaña a la distancia? Y ellos respondieron y dijeron: no vemos nada más que la semejanza de las otras montañas de la tierra.
Y Abraham supo que ellos no habían sido aceptados delante de Yahweh para ir con ellos, y Abraham dijo a ellos: quédense ustedes aquí con el asno mientras yo y mi hijo Isaac vamos a la montaña distante a adorar allí delante de Yahweh y luego regresaremos a ustedes. Y Eliezer e Ismael permanecieron en ese lugar, como Abraham había ordenado. Y Abraham tomó leña para la ofrenda quemada y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó el fuego y el cuchillo, y ellos ambos fueron a ese lugar. Y mientras iban, Isaac dijo a su padre: he aquí, yo veo el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero que tiene que ser la ofrenda quemada delante de Yahweh? Y Abraham respondió a su hijo Isaac, diciendo: Yahweh te ha escogido a ti, hijo mío, para hacer una perfecta ofrenda quemada en vez del cordero. E Isaac dijo a su padre: yo haré todo lo que Yahweh habló a ti con regocijo y alegría de corazón. Y Abraham de nuevo dijo a Isaac su hijo: ¿hay en tu corazón algún pensamiento o consejo acerca de esto? ¿Que no sea correcto? Dime, hijo mío, por favor, oh hijo mío, no me lo ocultes de mí. E Isaac respondió a su padre Abraham y dijo a él: oh padre mío, como Yahweh vive y como tu alma vive, no hay nada en mi corazón que me cause desviarme ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que él te ha hablado a ti. Ni rama ni músculo se ha movido ni agitado por esto, ni hay en mi corazón ningún pensamiento o consejo maligno referente a esto. Pero yo estoy regocijándome y de corazón alegre en este asunto, y yo digo: bendito es Yahweh quien me ha escogido este día para hacer ofrenda quemada delante de él. Y Abraham grandemente se regocijó a las palabras de Isaac, y ellos siguieron y llegaron al lugar que Yahweh había hablado. Y Abraham se acercó para edificar el altar en ese lugar, y Abraham estaba sollozando, e Isaac tomó piedras y mortero hasta que habían terminado de edificar el altar. Y Abraham tomó la leña y la puso en orden sobre el altar que él edificó. Y él tomó a su hijo Isaac y lo ató para poder ponerlo sobre la leña que estaba sobre el altar, para matarlo para la ofrenda quemada delante de Yahweh. E Isaac dijo a su padre: átame seguro y luego ponme sobre el altar, no sea que me vuelva y me mueva, y me desate por la fuerza del cuchillo sobre mi carne y así profane la ofrenda quemada, y Abraham así lo hizo. E Isaac aún dijo a su padre: oh padre mío, cuando tú me hayas matado y me hayas quemado por ofrenda quemada, toma contigo eso que quede de mis cenizas, para llevar a Sara mi madre, y dile a ella: este es el aroma dulce de Isaac, pero no le digas esto si ella está sentada cerca de un pozo o en un lugar alto, para que no eche su alma tras de mí y muera. Y Abraham oyó las palabras de Isaac, y alzó su voz y lloró cuando Isaac dijo estas palabras, y las lágrimas de Abraham caían a borbotones sobre Isaac su hijo. E Isaac lloró amargamente, y él dijo a su padre: adelante tú, oh padre mío, y haz conmigo la voluntad de Yahweh nuestro Dios, como él te ha ordenado. Y los corazones de Abraham e Isaac se regocijaron a esta cosa que Yahweh le había ordenado a ellos, pero el ojo lloraba amargamente mientras el corazón se regocijaba. Y Abraham ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar sobre la leña, e Isaac estiró su cuello sobre el altar delante de su padre. Y Abraham extendió su mano para tomar el cuchillo para matar a su hijo para ofrenda quemada delante de Yahweh. En ese momento los ángeles de misericordia vinieron delante de Yahweh y hablaron con él referente a Isaac, diciendo: oh Yahweh, tú eres un rey misericordioso y compasivo sobre todo lo que tú has creado en el cielo y en la tierra, y tú lo sostienes a todos. Da, por lo tanto, rescate y redención en vez de tu siervo Isaac, y piedad y ten compasión sobre Abraham e Isaac su hijo, quienes están este día haciendo tus mandamientos. ¿Has visto, oh Yahweh, cómo Isaac el hijo de Abraham tu siervo está atado para el sacrificio como un animal? Ahora, por lo tanto, deja que tu piedad sea provocada por ellos. En ese momento Yahweh se le apareció a Abraham, y llamó a él desde el cielo, y dijo a él: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada por él, porque ahora yo sé de tu temor al Todopoderoso en hacer esta obra, y de no retener a tu hijo, tu único hijo, de mí. Y Abraham alzó sus ojos, y he aquí, un carnero estaba trabado en la maleza por sus cuernos. Ese era el carnero que Yahweh, el Todopoderoso, había creado en la tierra en el día que él hizo la tierra y el cielo. Porque Yahweh había preparado este carnero desde ese día, para hacer ofrenda quemada en vez de Isaac. Y este carnero estaba avanzando hacia Abraham cuando Satanás lo agarró y trabó sus cuernos en la maleza, para que no avanzara hacia Abraham, para que Abraham matara a su hijo.
Y Abraham, viendo al carnero avanzando hacia él, y Satanás reteniéndolo, lo fue a buscar y lo trajo delante del altar, y él desató a su hijo Isaac de la atadura, y él puso al carnero en lugar de él, y Abraham mató al carnero sobre el altar, y lo trajo como ofrenda quemada en lugar de su hijo Isaac. Y Abraham roció algo de la sangre del carnero sobre el altar, y él exclamó y dijo: Esto es en lugar de mi hijo, y que esto sea considerado este día como la sangre de mi hijo delante de Yahweh. Y todo lo que Abraham hacía en esta ocasión delante del altar, él exclamaba, y decía: Esto es en lugar de mi hijo, y que sea considerado este día delante de Yahweh en lugar de mi hijo. Y Abraham terminó el servicio completo delante del altar. Y el servicio fue aceptado delante de Yahweh, esto fue contado como si hubiera sido Isaac, y Yahweh bendijo a Abraham y su semilla ese día. Y Satanás fue a Sara, y él apareció a ella en la figura de un hombre viejo, muy humilde y manso, y Abraham aún estaba ocupado en la ofrenda quemada delante de Yahweh. Y él le dijo a ella: ¿No sabes tú toda la obra que Abraham ha hecho hoy con tu único hijo? Porque él tomó a Isaac y edificó un altar, y lo mató, y lo subió como sacrificio sobre el altar, e Isaac lloró y sollozó delante de su padre, pero él no lo miró, ni tampoco tuvo compasión sobre él. Y Satanás repitió estas palabras, y él salió de ella, y Sara oyó todas las palabras de Satanás, y ella se imaginó que él era un hombre viejo de entre los hijos de los hombres quien había estado con su hijo, y había venido y le había dicho esas cosas. Y Sara alzó su voz y lloró y gritó amargamente a causa de su hijo, y ella se echó a tierra y tiró polvo sobre su cabeza, y ella dijo: Oh mi hijo Isaac, que haya yo muerto este día en vez de ti. Y ella continuó llorando y dijo: Me hace sufrir por ti, oh mi hijo Isaac, o que yo haya muerto este día en tu lugar. Y ella aún continuaba llorando, y dijo: Me hace sufrir por ti, después que te he amamantado y te he criado. Ahora mi alma se ha vuelto en luto a causa tuya, yo que tenía un anhelo por ti, y clamé y lloré al Todopoderoso, hasta que te di a luz a los 90 años de edad, y ahora has servido este día para el cuchillo y el fuego, y ser hecho una ofrenda. Pero yo me consuelo contigo, hijo mío, en que fue la palabra de Yahweh, porque tú sí hiciste el mandamiento de tu Dios. Porque ¿quién puede transgredir la palabra de nuestro Dios en cuyas manos está el alma de toda criatura viviente? Tú eres justo, oh Yahweh nuestro Dios, porque todas tus obras son buenas y justas, porque yo también me regocijo con tu palabra que tú sí ordenaste, y mientras mi ojo llora amargamente mi corazón se regocija. Y Sara puso su cabeza sobre el pecho de una de sus sirvientas, y ella se puso tan inerte como una piedra. Ella después se levantó y fue por los alrededores a hacer preguntas hasta que llegó a Hebrón, y ella preguntaba a todos aquellos que veía caminando en el camino, y ninguno le podía decir lo que había sucedido a su hijo. Y ella vino con sus sirvientes y sus sirvientas a Kiriat Arba, cuál es Hebrón, y ella preguntó referente a su hijo, y ella permaneció allí mientras envió a algunos de sus sirvientes a buscar donde Abraham había ido con Isaac, y ellos fueron a buscar en la casa de Sem y Eber. Y ellos no pudieron encontrarlo, y ellos buscaron por toda la tierra y no estaba allí. Y he aquí, Satanás vino a Sara en la forma de un hombre viejo, y él vino y se paró delante de ella, y él dijo a ella: Yo hablé falsamente a ti, porque Abraham no mató a su hijo y él no está muerto. Y cuando ella oyó la palabra, su alegría fue tan extremadamente violenta a causa de su hijo, que su alma salió por medio de alegría, y ella murió y fue reunida a su pueblo. Y cuando Abraham había terminado su servicio, él regresó con su hijo Isaac a sus jóvenes, y ellos se levantaron y fueron juntos a Beer-seba, y ellos vinieron a casa. Y Abraham buscó a Sara, y no la pudo encontrar. Y él hizo preguntas referente a ella, y ellos dijeron a él: Ella fue tan lejos como Hebrón para buscarlos a ustedes donde habían ido, porque así fue ella informada. Y Abraham e Isaac fueron a ella en Hebrón, y cuando ellos encontraron que ella estaba muerta, ellos alzaron sus voces y lloraron amargamente sobre ella, e Isaac cayó sobre el rostro de su madre y lloró sobre ella, y él dijo: Oh mi madre, ¿cómo me has dejado, y dónde has ido? Oh, ¿cómo me has dejado? Y Abraham e Isaac lloraron grandemente, y todos sus sirvientes lloraron con ellos a causa de Sara, y ellos se enlutaron por ella un gran y profundo luto. Capítulo 24. Abraham manda buscar esposa para Isaac.
Y la vida de Sara fue de 127 años, y Sara murió, y Abraham se levantó delante de su esposa muerta para buscar un lugar de sepultura para su esposa Sara, y él fue y habló con los hijos de Het, los habitantes de la tierra, diciendo: Yo soy un extranjero y quedándome con ustedes en su tierra, denme posesión de un lugar de sepultura en su tierra, para que pueda sepultar a mi muerta de delante de mí. Y los hijos de Het dijeron a Abraham: He aquí, esta tierra está delante de ti, en el mejor de nuestras sepulturas sepulta a tu muerta, porque ningún hombre te retendrá de sepultar a tu muerta. Y Abraham dijo a ellos: Si ustedes están de acuerdo con esto, vayan y suplíquenle a Efrón, el hijo de Tsohar, pidiendo que él me dé la cueva de Macpela, cual está en lo último de su campo, y yo la compraré de él por lo que él desee por ella. Y Efrón vivía entre los hijos de Het, y ellos fueron y lo llamaron, y él vino delante de Abraham, y Efrón dijo a Abraham: He aquí, todo lo que tú requieras de tu sirviente será hecho, y Abraham dijo: No, pero yo compraré la cueva y el campo que tienes por valor, para que pueda ser mi posesión para lugar de sepultura para siempre. Y Efrón respondió y dijo: He aquí, el campo y la cueva están delante de ti, da cualquier cosa que tú desees, y Abraham respondió: Solo a precio completo te lo compraría de tu mano. Y de la mano de aquellos que entran por la puerta de la ciudad, y de la mano de tu semilla para siempre. Y Efrón y todos sus hermanos oyeron esto, y Abraham pesó para Efrón 400 shekels de plata en las manos de Efrón y en las manos de sus hermanos, y Abraham escribió esta transacción, y él la escribió y testificaron a ella 4 testigos. Y estos son los nombres de los testigos: Amigal, hijo de Abisna el Hiti, Adijorom, hijo de Asuna Gelibí, Abdón, hijo de Ahiram el Gomeriti, y Bagdil, el hijo de Abidis el Sidoni. Abraham tomó el libro de compra y lo puso en sus tesoros, y estas son las palabras que Abraham escribió en el libro, a saber, que la cueva y el campo que Abraham compró de Efrón el hitita. Y de su semilla, y de aquellos que entran en la ciudad, y de su semilla para siempre, han de ser una compra de Abraham y para su semilla, y para aquellos que salgan de sus lomos, para posesión de lugar de sepultura para siempre. Y él puso el sello en ello y lo testificó con testigos. Y el campo con la cueva que estaba dentro de ello fueron asegurados para Abraham y su semilla después de él, de los hijos de Het. He aquí está delante de Mamre en Hebrón, cual está en la tierra de Canaán. Y después de esto Abraham sepultó a su esposa Sara allí. Y ese lugar y todos sus límites fueron de Abraham y su semilla por posesión para sepultura. Y Abraham sepultó a Sara con pompa como observado en los entierros de reyes, y ella fue sepultada en muy finos y bellos atuendos. Y a su ataúd estaban Sem, sus hijos Heber y Abimelech, junto con Anar, Ashol y Mamre, y todos los grandiosos de la tierra siguieron su ataúd. Y los días de Sara fueron 127 años, y después murió, y Abraham hizo gran y profundo luto, y él hizo las ceremonias para luto por 7 días. Y todos los habitantes de la tierra confortaron a Abraham e Isaac su hijo a causa de Sara. Y cuando los días de luto pasaron, Abraham envió fuera a su hijo Isaac, y él fue a la casa de Sem y Heber, para aprender las sendas de Yahweh y sus instrucciones, pero Abraham permaneció allí por 3 años. En ese tiempo Abraham se levantó con todos sus sirvientes y ellos regresaron al hogar en Beer-seba, y Abraham y sus sirvientes permanecieron en Beer-seba. Y en el transcurso del año, Abimelech rey de los filisteos murió en ese año, él tenía 193 años de edad a su muerte, y Abraham fue con su gente a la tierra de los filisteos. Y ellos confortaron toda la casa y todos sus sirvientes, y él después se volvió y fue a casa. Y fue después de la muerte de Abimelech que la gente de Girar tomó a Ben-Malech su hijo, y él tenía solo 12 años de edad, y lo hicieron rey en lugar de su padre. Y ellos llamaron su nombre Abimelech como su padre, porque así era la costumbre en Girar, y Abimelech reinó en lugar de Abimelech su padre, y él se sentó en su trono. Y Lot el hijo de Harán también murió en esos días, en el año 39 de la vida de Isaac, y todos los días que Lot vivió fueron 140 años y él murió. Y estos son los hijos de Lot que fueron dados a luz por sus hijas, el nombre del primogénito fue Moab, y el nombre del segundo fue Ben-Ami. Y los 2 hijos de Lot fueron y tomaron esposas de la tierra de Canaán, y ellas les dieron a luz hijos a ellos, y los hijos de Moab fueron Ed, Mayón, Tarses, y Cambil. 4 hijos, esos son los padres de los hijos de Moab hasta este día. Y todas las familias de los hijos de Lot fueron a hacer su hogar donde quiera se les alumbrara,
porque ellos eran fructíferos y aumentaron abundantemente. Y ellos fueron y se edificaron ciudades en la tierra donde ellos vivían, y ellos llamaron el nombre de las ciudades que ellos edificaron como sus propios nombres. Y Naccor, hijo de Taré, hermano de Abraham, murió en aquellos días, en el año 40 de la vida de Isaac, y todos los días de Naccor fueron 172 años, y él murió y fue sepultado en Harán. Y cuando Abraham oyó que su hermano estaba muerto, él sufrió tristemente, y él hizo luto por su hermano por muchos días. Y Abraham llamó a Eliezer su sirviente principal, para darle órdenes referentes a su casa, y él vino y se paró delante de él. Y Abraham dijo a él: He aquí, yo estoy viejo, yo no sé el día de mi muerte, porque estoy avanzado en años. Ahora, por lo tanto, levántate, y no tomes esposa para mi hijo de este lugar y de esta tierra, de las hijas de los cananitas entre quienes vivimos. Pero ve a mi tierra y a mi lugar de nacimiento, y toma de ese lugar una esposa para mi hijo, y Yahweh, el Todopoderoso del cielo y de la tierra, quien me tomó de la casa de mi padre y me trajo a este lugar, y me dijo: A tu semilla yo daré esta tierra por herencia para siempre. Él enviará su ángel delante de ti y prosperará tu camino. Y tú puedes obtener una esposa para mi hijo de mi familia y de la casa de mi padre. Y el sirviente respondió a su amo Abraham, y dijo: He aquí, yo voy a tu lugar de nacimiento y a la casa de tu padre, y tomo una esposa para tu hijo de allí, pero si la mujer no está dispuesta a seguirme hasta esta tierra, ¿llevaré a tu hijo de regreso al lugar de tu nacimiento? Y Abraham le dijo: Toma cuidado que no lleves a mi hijo allá jamás, porque Yahweh delante de quien yo he caminado, él enviará su ángel delante de ti y prosperará tu camino. Y Eliezer hizo como Abraham le había ordenado. Y Eliezer le juró a Abraham su amo sobre este asunto, y Eliezer se levantó y tomó 10 camellos de los camellos de su amo, y 10 hombres de entre los sirvientes de su amo con él, y ellos se levantaron y fueron vía Harán, a la ciudad de Abraham y Naccor, para poder buscar una esposa para Isaac el hijo de Abraham, y mientras ellos fueron, Abraham envió a la casa de Sem y Eber, y ellos trajeron de regreso de ese lugar a su hijo Isaac. E Isaac vino a casa a su padre en Beer-seba, mientras Eliezer y sus hombres fueron a Harán, y ellos pararon junto a la ciudad por el pozo, y él hizo que sus camellos se arrodillaran junto al agua y ellos permanecieron allí. Y Eliezer, el sirviente de Abraham, oró y dijo: Oh el Todopoderoso de Abraham mi amo, mándame, yo pido por favor este día y muestra bondad a mi amo, que tú nombrarás una esposa para el hijo de mi amo de su familia. Y Yahweh escuchó a la voz de Eliezer, por amor a su siervo Abraham, y sucedió que él se encontró con la hija de Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Naccor, hermano de Abraham, y Eliezer vino a su casa. Y Eliezer relató a ellos todas sus preocupaciones, y que él era el sirviente de Abraham, y ellos grandemente se regocijaron con él, y ellos bendijeron a Yahweh que trajo a suceder esto, y ellos le dieron a Rebeca, la hija de Betuel, por esposa para Isaac. Y la joven era de muy bonita apariencia. Y ella era una virgen, y Rebeca era de 10 años de edad en esos días. Y Betuel y Labán y sus hijos hicieron fiesta en esa noche, y Eliezer y sus hombres vinieron y comieron y bebieron y se regocijaron allí en esa noche. Y Eliezer se levantó en la mañana, él y los hombres que estaban con él, y él llamó a la casa entera de Betuel, diciendo: Envíame de regreso para que yo vaya a mi amo. Y ellos se levantaron y enviaron a Rebeca y a Débora su nodriza, la hija de Buz. Y le dieron plata y oro, sirvientas y sirvientes, y ellos la bendijeron. Y ellos enviaron a Eliezer de regreso, junto con sus hombres, y los sirvientes tomaron a Rebeca, y él fue y regresó a su amo en la tierra de Canaán. E Isaac tomó a Rebeca y ella fue su esposa, y él la trajo a la tienda. Isaac era de 40 años de edad cuando él tomó a Rebeca, la hija de su tío Betuel, por esposa. Capítulo 25. Genealogía de Ismael. Y fue en ese tiempo que Abraham de nuevo tomó esposa en su vejez, y su nombre era Setura, de la tierra de Canaán. Y ella dio a luz para él a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa, siendo 6 hijos. Y los hijos de Simram fueron Abien, Molij y Narim. Y los hijos de Jocsán fueron Seba y Dedán, y los hijos de Medán fueron Amida, Joab, Goji, y Lishe y Notaj, y los hijos de Madián fueron Eifa, Efe, Anoj, Abida y Eldaa. Y los hijos de Isbac fueron Maquiro, Bellodo y Tater. Y los hijos de Súa fueron Bildad,
Mandad, Munan y Meban, todos estos fueron los hijos de Setura la mujer cananita que ella dio a luz para Abraham el hebreo. Y Abraham los envió a todos lejos, y él les dio regalos, y ellos se fueron de su hijo Isaac para plantar su hogar donde quiera que encontraran lugar. Y todos ellos fueron a la montaña en el este y ellos edificaron 6 ciudades en las que viven hasta este día. Pero los hijos de Seba y de Dan, los hijos de Joxán, con sus hijos, no vivieron con sus hermanos en sus ciudades, y ellos viajaron y acamparon en los campos y desiertos hasta este día. Y los hijos de Madián, hijo de Abraham, fueron al este a la tierra de Cus y allí encontraron un valle en el país del este, y ellos viven en él, esto es, la tierra de Madián hasta este día. Y Madián vivió en la ciudad que él edificó, él y sus 5 hijos y todo lo perteneciente a él. Y estos son los nombres de los hijos de Madián de acuerdo a sus nombres en sus ciudades, fueron Efa, Efe, Anoc, Abida y Elda. Y los hijos de Efa fueron Metaj, Mesar, Abi y Tzanoa. Y los hijos de Efe fueron Efrón, Sur, Alirun y Medín, y los hijos de Anoc fueron Ruel, Rekem, Asi, Aliosub y Alad. Y los hijos de Abida fueron Ur, Melud, Keruri, Molji, y los hijos de Elda fueron Maiker, Iribe, y Malgillá y Gabol, esos son los nombres de los madianitas de acuerdo a sus familias, y después las familias de Madián se dispersaron por la tierra de Madián. Y estas son las generaciones de Ismael hijo de Abraham, a quien Agar, la sirvienta de Sara, dio a luz para Abraham. E Ismael tomó una esposa de la tierra de Egipto, y su nombre era Riba, lo mismo es Meribe. Y Riba dio a luz para Ismael a Nebayot, Sider, a Peel, Misam y su hermana Basemat. E Ismael echó a su esposa Riba. Y ella salió de él y regresó a Egipto, a la casa de su padre, y ella vivió allí, porque ella había sido muy mala a la vista de Ismael y a la vista de su padre Abraham. Y después Ismael tomó una esposa de la tierra de Canaán, y su nombre era Malhut, y ella dio a luz para él misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Esos son los hijos de Ismael y esos son sus nombres, siendo 12 príncipes de acuerdo a sus naciones, y las familias de Ismael después se dispersaron, y Ismael tomó a sus hijos y toda la propiedad que había acumulado, junto con las almas de su casa y todo lo perteneciente a él, y ellos fueron a plantar su hogar donde quiera que encontraran lugar. Y ellos fueron y vivieron en el desierto de Parán, y sus hogares eran desde Javila hasta Sher, esto está antes de Egipto según vienes a Asiria. E Ismael y sus hijos vivieron en la tierra, y tuvieron hijos nacidos a ellos, y fueron fructíferos y ellos aumentaron abundantemente. Y estos son los nombres de los hijos de Nebayot el primogénito de Ismael, Mend, Send, Mayón, y los hijos de Kedar fueron Alión, Kesem, Amad y Eli. Y los hijos de Abel fueron Amad y Yabin, y los hijos de Misam fueron Obadiah, Ebed-Melech y Jeus, esas son las familias de los hijos de Riba la esposa de Ismael. Y los hijos de Misma el hijo de Ismael fueron Chamua, Secarión y Obed, y los hijos de Duma fueron Kesed, Eli, Mahmad y Amd. Y los hijos de Masa fueron Melon, Mula y Ebidadon, y los hijos de Adar fueron Asur, Minsar y Ebed-Melech, y los hijos de Tema fueron Sir, Sadan y Yacol. Y los hijos de Getur fueron Merit, Yaish, Alio, y Pajot, y los hijos de Nafis fueron Ibd, Tamd, Abillasaf y Mir, y los hijos de Sebma fueron Calib, Tachti, y Omir. Esos fueron los hijos de Malhut la esposa de Ismael de acuerdo a sus familias. Y todos ellos son las familias de Ismael de acuerdo a sus generaciones, y ellos vivieron en esas tierras donde se habían edificado ciudades hasta este día. Y Rebeca la hija de Betuel, la esposa del hijo de Abraham Isaac, era estéril en esos días, ella no tenía hijos, e Isaac vivió con su padre en la tierra de Canaán, y Yahweh estaba con Isaac, y Arfaxad el hijo de Sem, el hijo de Noé, murió en esos días, durante el año 48 de la vida de Isaac, y todos los días de Arfaxad fueron 438 años, y él murió. Capítulo 26. Nace Esaú y Jacob. Y durante el año 59 de la vida de Isaac hijo de Abraham, Rebeca su esposa aún era estéril en aquellos días. Rebeca dijo a Isaac, en verdad, yo he oído, mi señor, que tu madre Sara era estéril en aquellos días hasta que mi amo, Abraham tu padre, oró por ella y ella fue preñada por él. Ahora, por lo tanto, levántate y tú también ora a Dios y él oirá tus oraciones y se recordará de nosotros por sus misericordias.
E Isaac respondió a su esposa Rebeca, diciendo, Abraham ya ha orado por mí a Dios para multiplicar su semilla, ahora, por lo tanto esta esterilidad debe proceder de ti. Y Rebeca le dijo a él, pero levántate ahora y tú también ora, que Yahweh pueda oír tu oración y me otorgue hijos. E Isaac escuchó las palabras de su esposa Rebeca. E Isaac y su esposa se levantaron y fueron a la tierra de Moria a orar y a buscar a Yahweh. Y cuando habían llegado a ese lugar, Isaac se paró y oró a Yahweh por causa de su esposa porque ella era estéril. E Isaac dijo, Oh Yahweh, el Dios del cielo y de la tierra, cuyas bondades y misericordias llenan la tierra, y quien sacó a mi padre de la casa de su padre y de su lugar de nacimiento, y lo trajiste a esta tierra, y le dijiste a él, a tu semilla yo daré esta tierra, y tú prometiste y declaraste a él, yo multiplicaré tu semilla como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora que tus palabras sean verificadas, las cuales tú sí hablaste a mi padre. Porque tú eres Yahweh nuestro Dios, nuestros ojos están hacia ti para darnos semilla de hombres, como tú prometiste a nosotros. Porque tú eres Yahweh nuestro Dios, y nuestros ojos están dirigidos hacia ti solamente. Y Yahweh oyó la oración de Isaac el hijo de Abraham, y Yahweh fue conmovido con él y su esposa Rebeca fue preñada. Y en alrededor de 7 meses después los niños forcejearon juntos dentro de ella, y le causaba gran dolor que ella sufría por causa de ellos, y ella dijo a todas las mujeres que estaban entonces en la tierra, ¿les ha sucedido tal cosa a ustedes como me sucede a mí? Y ellas le dijeron, no, y ella les dijo, ¿por qué estoy yo sola en esto entre todas las mujeres que han estado en la tierra? Y ella fue a la tierra de Moria a buscar a Yahweh por causa de esto, y ella fue a Sem y Eber su hijo para inquirir de ellos sobre este asunto. Y para que ellos buscaran a Yahweh en esta cosa referente a ella. Y ella también le preguntó a Abraham para buscar e inquirir de Yahweh acerca de lo que había caído sobre ella. Y todos ellos inquirieron de Yahweh en este asunto, y ellos le trajeron palabra de Yahweh y le dijeron, 2 niños hay en tu vientre, 2 naciones se levantarán de ellos, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Y cuando los días de parir fueron completados, ella se arrodilló, y he aquí, había gemelos en su vientre, como Yahweh había hablado a ella. Y el primero salió rojo por todo el cuerpo como un atuendo peludo, y toda la gente de la tierra lo llamaron Esaú, diciendo, este fue hecho completo desde el vientre. Y después de eso vino su hermano, y su mano agarró el calcañar de Esaú, por lo tanto lo llamaron Jacob. E Isaac el hijo de Abraham era de 60 años de edad cuando sus hijos fueron nacidos a él. Y los niños crecieron hasta su año 15, y ellos vinieron dentro de la sociedad de hombres. Esaú era un hombre intrigante y engañoso, y un experto cazador en el campo, y Jacob era un hombre perfecto y sabio, viviendo en tiendas, alimentando rebaños y aprendiendo las instrucciones de Yahweh y los mandamientos de su padre y madre. E Isaac y los hijos de su casa vivían con su padre Abraham en la tierra de Canaán, como el Dios les había ordenado a ellos. E Ismael el hijo de Abraham fue con sus hijos y todo lo perteneciente a ellos, y ellos regresaron a la tierra de Javila, y ellos vivieron allí. Y todos los hijos de la concubina de Abraham fueron a vivir en la tierra del este, porque Abraham los había enviado lejos de su hijo, y les había dado regalos, y ellos se fueron. Y Abraham dio todo lo que él tenía a su hijo Isaac, y él también le dio todos sus tesoros. Y él le ordenó, diciendo, ¿no sabes tú y entiendes que Yahweh es el Dios en el cielo y la tierra, y no hay otro aparte de él? Y fue él quien me sacó de la casa de mi padre y del lugar de mi nacimiento, y me dio todas las delicias sobre la tierra, quien me liberó del consejo de los perversos, porque en él yo confié. Y él me trajo a este lugar, y él me liberó de Ur Kasdim, y él me dijo, a tu semilla yo daré todas esas tierras, y ellos las heredarán cuando guarden mis mandamientos, mis estatutos y mis juicios que yo he ordenado a ti, y que yo ordenaré a ellos. Ahora, por lo tanto, hijo mío, escucha a mi voz, y guarda los mandamientos de Yahweh tu Dios, que yo te he ordenado a ti, no te vuelvas del camino recto ni a la derecha ni a la izquierda, para que te pueda ir bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Y recuerda las obras maravillosas de Yahweh y su bondad que Él ha mostrado a nosotros en habernos liberado de las manos de nuestros enemigos, y Yahweh, nuestro Dios, los causó caer en nuestras propias manos, y ahora, por lo tanto guarda todo lo que yo te he ordenado,
y no te vuelvas de los mandamientos de tu Dios, y no sirvas a nadie aparte de él, para que te pueda ir bien a ti y a tu semilla después de ti. Y enseña a tus hijos y a tu semilla la instrucción de Yahweh y sus mandamientos, y enséñales la senda recta en la cual deben ir, para que pueda ir bien con ellos para siempre. E Isaac respondió a su padre. Y dijo a él, eso que mi Dios ha ordenado, eso haré, y no me apartaré de los mandamientos de Yahweh mi Dios, y yo guardaré todo lo que él me ha ordenado. Y Abraham bendijo a su hijo Isaac, y también a sus hijos. Y Abraham enseñó a Jacob la instrucción de Yahweh y sus sendas. Y fue en ese tiempo que Abraham murió, durante el año 15 de las vidas de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac, y todos los días de Abraham fueron 175 años, y él murió, y fue reunido con su pueblo en una buena vejez, viejo y satisfecho con días, e Isaac e Ismael sus hijos lo sepultaron. Y cuando los habitantes de Canaán oyeron que Abraham estaba muerto, ellos todos vinieron con sus reyes y príncipes y todos sus hombres para sepultar a Abraham. Y todos los habitantes de la tierra de Harán, y todas las familias de la casa de Abraham, y todos los príncipes y grandiosos, y los hijos de Abraham por las concubinas, todos vinieron cuando oyeron de la muerte de Abraham, y ellos correspondieron la bondad de Abraham, y confortaron a Isaac su hijo, y ellos sepultaron a Abraham en la cueva que él había comprado a Efrón el Gittita y sus hijos, para posesión de lugar de sepultura. Y todos los habitantes de Canaán, y todos aquellos que habían conocido a Abraham, lloraron por Abraham un año entero. Y hombres y mujeres hicieron luto por él. Y todos los niños pequeños, y todos los habitantes de la tierra lloraron a causa de Abraham, porque Abraham había sido bueno con todos ellos, y porque él había sido recto con Dios y los hombres. Y no se levantó un hombre que temiera a Dios como Abraham, porque él había temido a su Dios desde su juventud, y había servido a Yahweh, y había caminado por todas sus sendas durante su vida, desde su niñez hasta el día de su muerte. Y Yahweh estaba con él y lo liberó del consejo de Nimrod y su gente, y cuando él hizo la guerra con los 4 reyes de Elam, él los conquistó. Y él trajo a todos los hijos de la tierra al servicio de Dios. Y él les enseñó los caminos de Yahweh, y los causó conocer a Yahweh. Y él formó una arboleda y plantó una viña en ella, y siempre tenía preparado en su tienda carne y bebida para aquellos que pasaran por su tierra, que ellos se satisficieran en su casa. Y Yahweh, el Dios, liberó la tierra completa por causa de Abraham. Y fue después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y a sus hijos, y Yahweh estaba con Isaac como él había estado con su padre Abraham, porque Isaac guardó los mandamientos de Yahweh, como su padre Abraham le había ordenado. Él no se volvió a la derecha o a la izquierda del sendero correcto cual su padre le había ordenado a él. Capítulo 27. Esaú da muerte a Nimrod. Y Esaú en ese tiempo, después de la muerte de Abraham, frecuentemente iba al campo a cazar. Y Nimrod, rey de Babel, el mismo que era Amrafel, también frecuentemente iba con sus hombres poderosos al campo a cazar, y para caminar con sus hombres en el fresco del día. Y Nimrod estaba observando a Esaú todos los días, porque un celo se formó en el corazón de Nimrod contra Esaú todos los días. Y en un cierto día Esaú fue al campo a cazar, y él encontró a Nimrod caminando en el desierto con 2 hombres. Y todos sus hombres poderosos y su gente estaban con él en el desierto. Pero removidos a la distancia de él, y ellos salieron de él en diferentes direcciones para cazar, y Esaú se escondió de Nimrod, y él lo acechó en el desierto. Y Nimrod y sus hombres que estaban con él no lo conocían, y Nimrod y sus hombres frecuentemente caminaban en el campo en el fresco del día, y para conocer dónde sus hombres estaban cazando en el campo. Y Nimrod y 2 de sus hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba, y Esaú de repente salió de su lugar de acecho, y él sacó su espada y se apresuró y corrió sobre Nimrod y cortó su cabeza. Y Esaú peleó una batalla desesperada con los 2 hombres que estaban con Nimrod, y cuando ellos lo llamaron a él, Esaú se volvió a ellos y los golpeó de muerte con su espada. Y todos los hombres poderosos de Nimrod que lo habían dejado para ir al desierto a cazar, oyeron el grito a la distancia, y ellos conocieron las voces de esos 2 hombres, y corrieron para conocer la causa de ello, cuando encontraron a su rey y a sus 2 hombres que estaban tendidos muertos en el desierto. Y cuando Esaú vio a los hombres poderosos de Nimrod viniendo a la distancia, él huyó, y así escapó, y Esaú tomó los atuendos valiosos de Nimrod, cuales el padre de Nimrod había legado a Nimrod,
y con los cuales Nimrod había prevalecido en toda la tierra, y él corrió y los escondió en su casa. Y Esaú tomó esos atuendos y corrió a la ciudad por causa de los hombres de Nimrod. Y él llegó a la casa de su padre preocupado y exhausto de la huida, y estaba listo para morir por la angustia, y él se acercó a su hermano Jacob y se sentó delante de él. Y él dijo a su hermano Jacob: He aquí, yo moriré este día, así que ¿por cuál razón, entonces, quiero mi primogenitura? Y Jacob actuó sabiamente con Esaú en este asunto, y Esaú vendió su primogenitura a Jacob, porque fue traído a suceder por Yahweh. Y la porción de Esaú en la cueva del campo de Macpela, cual Abraham había comprado de los hijos de Het para posesión del lugar de sepultura, Esaú también vendió a Jacob, y él compró todo esto de su hermano Esaú por valor dado. Y Jacob escribió todo esto en un libro, y testificó él mismo con testigos, y él lo selló, y el libro permaneció en las manos de Jacob. Y cuando Nimrod el hijo de Cus murió, sus hombres lo alzaron y lo trajeron en consternación, y lo sepultaron en su ciudad, y todos los días que Nimrod vivió fueron 215 años y él murió. Y los días que Nimrod reinó sobre toda la tierra fueron 185 años, y Nimrod murió por la espada de Esaú en vergüenza y deshonra, y la semilla de Abraham causó su muerte como él había visto en su sueño. Y a la muerte de Nimrod su reino se dividió en muchas divisiones, y todas esas partes cuales Nimrod reinó sobre ellas fueron restauradas a los respectivos reyes de la tierra, quienes las recuperaron después de la muerte de Nimrod, y toda la gente de la casa de Nimrod fueron por largo tiempo esclavizados a los otros reyes de la tierra.